Hoy les quiero hablar de por qué queremos considerar los espacios de convergencia como el marco natural y conveniente para considerar problemas topológicos. Va a resultar más conveniente que la forma clásica de hacer las cosas, que es con topologías. Y como en el público tenemos estudiantes que tal vez no están familiarizados con topología, voy a empezar con unas generalidades para tratar de indicar un poquito de qué se trata la topología, qué tratamos de hacer. Y para empezar, en el caso de geometría clásica, euclidiana, estamos todos acostumbrados a ver esos dos triángulos como dos versiones del mismo triángulo, simplemente porque una transformación rígida puede mandar uno sobre el otro. Entonces, en el caso de geometría clásica, miramos a los objetos módulo una clase de transformaciones, que son esas transformaciones rígidas o isometrías, es decir, bisecciones del plano que preservan las distancias. Ahora, si miramos esos dos objetos, claramente del punto de vista clásica no son nada parecidos, pero en topología vamos a mirar a los objetos módulo una clase de transformaciones mucho más amplia, es decir, cosas que voy a llamar deformaciones continuas, técnicamente homeomorfismos, y son bisecciones del plano también, en ese caso del plano porque miramos objetos en el plano, que son continuas con una función inversa también continua. En ese caso, las deformaciones continuas se pueden pensar como el tipo de transformación experimentada por un trozo de arcilla bajo la rueda del alfarero, mientras no se corta, ni se pincha, ni se pega nada. Entonces, de ese punto de vista se ve que si lo pensamos como un trozo de arcilla, se puede claramente deformar el disco sobre al cuadrado. Pero si tenemos ese punto de vista donde tantas transformaciones no cambian realmente el objeto, entonces significa que del punto de vista topológico, un cubo o una estrella es lo mismo, en plato una botella, o la botella o un vaso, todo eso se identifican. Y si identificamos tantos objetos, entonces esa situación resulta en el chiste que probablemente escucharon antes, que un topólogo es una persona que no puede ver la diferencia entre la superficie de una taza de café y la superficie de una rosquilla. Y la razón es porque esas dos superficies sí son homeomorfas, ¿no? Hay una deformación continua de una superficie sobre la otra, y acá tenemos una versión de esa deformación continua. En ese contexto donde identificamos tantos objetos, la pregunta, por supuesto, es de identificar los objetos que son diferentes, realmente diferentes. Y para hacer eso, cuando podemos identificar una diferencia topológica, identificamos una diferencia más profunda, más importante, que lo que se puede ver a primera vista en términos de medidas y ese tipo de cosas. Y para hacer eso, bueno, hay que encontrar lo que se llaman invariables topológicos, que son propiedades que están preservadas por esos homeomorfismos, lo cual significa que si un objeto tiene la propiedad y otro no, no hay forma de deformar uno sobre el otro, porque si no, compartieran la misma propiedad. En toda esa discusión, el punto clave es la continuidad. En todo eso se trata de qué es la clase de transformaciones que consideramos como isomorfismos de nuestra categoría, en otros términos, que no cambian el objeto. Y dijimos que son bisecciones que son continuas con una función inversa continua. El tema es qué significa continuidad. Y es un concepto que
que conocen, que encontraron antes. Por ejemplo, en cálculo, aprendieron que una función es continua en un cierto punto si el límite de la función en ese punto es el valor de la función en el punto. Por supuesto, eso depende de la definición de límite. Y eso se puede formalizar para las funciones reales en términos de epsilon y delta, y todos probablemente conocen esa definición. Por cualquier distancia epsilon que escogemos, existe un delta tal que cuando la distancia entre x y x0 es menos de delta, la distancia entre las imágenes es menos que epsilon. Se trata acá de distancias, entonces, mientras tenemos una noción de distancia en los dos espacios, en el dominio y codominio de la función, entonces podemos usar la misma noción de continuidad mientras tenemos distancias, y esos son los espacios que se llaman espacios métricos. Entonces, en espacios métricos entendemos lo que es la continuidad y podemos dibujar lo que es la continuidad en x0 es cada vez que miro una bola de radio epsilon alrededor de la imagen de x0, y esos son todos los puntos de y que están a una distancia menos de epsilon de f de x0, puedo encontrar una bola centrada en x0 cuya imagen bajo f está completamente adentro de la bola azul. Y por supuesto, si cambio epsilon, voy a tener que cambiar delta, pero la continuidad significa que no importa qué epsilon escojo, puedo encontrar un delta que va a funcionar. Bueno, todo eso depende de la noción de distancia para poder considerar esas bolas. Pero hay muchos espacios importantes que, más bien, nociones de continuidad que queremos modelar, particularmente en análisis funcional, donde consideramos espacios de funciones, donde las distancias no son suficientes para modelar lo que queremos. Y entonces queremos un marco más amplio para hablar de continuidad. Y la pregunta es qué estructura debemos considerar para definir la continuidad. ¿Cuál es el tipo de estructura adecuada o adecuado para el tipo para considerar continuidad? Y la respuesta clásica es la que o estudiaron ya o van a estudiar en algún punto de su carrera como estudiante de matemática, es la topología. La topología es un cierto tipo de estructura que se pone sobre un conjunto. Y es una abstracción de uniones de bolas, abstracción desde el punto de espacios métricos. Más precisamente, una topología sobre X es una colección de subconjuntos, y esos subconjuntos particulares los vamos a llamar abiertos, que satisface tres cosas. El conjunto vacío y el conjunto entero son abiertos, una intersección de dos conjuntos abiertos es abierta, y cualquier unión de conjuntos abiertos es abierta. Eso son condiciones que son satisfechas por uniones de bolas en el caso métrico, porque bueno, el conjunto vacío lo podemos ver como la unión vacía. El espacio entero, si tomamos la unión de todas las bolas, por supuesto vamos a tener todo el espacio. El punto 3, si tomo uniones de bolas, si tengo la unión de cosas así, claramente va a ser una unión de bola. Y tal vez 2 no es tan fácil ver, pero si tomamos la intersección de dos bolas, es lo mismo con uniones, en esa intersección, en cada punto podemos poner una bola dentro de la intersección, y entonces la unión también nos va a dar la intersección. La continuidad en ese marco topológico toma una forma más abstracta, que es decir que la función es continua si
cada vez que tomamos un conjunto abierto en Y, su preimagen, es decir, todos los puntos de X cuya imagen está en U, esa preimagen también es abierta. Esa noción de continuidad no es muy intuitiva. Y si lo comparamos con, si la comparamos con el primer encuentro con la continuidad en cálculo, esa noción en cálculo era mucho más intuitiva. Y queremos reformular de cierta forma la continuidad topológica en términos más parecidos a los que vieron primero en cálculo. Entonces lo que decimos acá es que si X se acerca de X0, entonces la imagen de X se acerca de la imagen de X0. Y en ese vocabulario de acercarse, implícitamente asumimos una distancia. Pero como hemos visto, lo que queremos ahora es alejarse de las distancias. Entonces, eso en vez de acercarse, lo que queremos es alguna noción de convergencia. Si tenemos algo que converge a X0, entonces la imagen tiene que converger a la imagen de X0. Y una de las preguntas fundamentales, es ¿qué tipo de objeto tenemos que considerar para hablar de convergencia? ¿Qué son los objetos que pueden converger? Y si hablamos de convergencia, probablemente el único tipo de convergencia que consideraron hasta ahora es convergencia de sucesión. Y bueno, vamos a empezar por ese ejemplo de una sucesión en el caso métrico que conocemos bien. ¿Qué significa que una sucesión xn converge a un punto límite x0? Significa que por cualquier bola de radio epsilon centrada en x0, si vamos lo suficientemente profundo en la sucesión, todos los elementos de la sucesión van a caer dentro de esa bola. En otros términos, después de un número finito de términos, todos los términos están adentro de la bola. La primera observación en eso es que esa condición no se trata realmente de la sucesión, porque claramente una sucesión que converge va a tener la propiedad que si miro todos los términos de la sucesión, están todos adentro de la bola, menos potencialmente un número finito de esos. Y si tomo una sucesión sin repetición, que si lo vemos como una función de los naturales a x, es una función inyectiva, entonces esa condición acá nos da también la convergencia. Y eso indica que depende no de la sucesión, cuya esencia realmente es el orden, el primer término, el segundo término, el tercer término y así. Pero acá esa condición no depende del orden. Y de verdad, si tomamos una permutación de los índices, la sucesión que resulta de esa permutación también va a converger. Y no importa qué permutación tomamos, si la sucesión inicial converge a x0, cualquiera de esas permutaciones también va a converger. Entonces, la convergencia no se trata de la sucesión, pero de otra cosa. Entonces vamos a reformular un poquito esa condición de convergencia de una sucesión para entender de qué se trata si no se trata de la sucesión. Y lo vamos a reformular en términos de familias de subconjuntos de X.
En ese caso vamos a mirar la familia B de las bolas abiertas centradas en X0 y la familia X de las colas de la sucesión. Y la condición de convergencia se puede traducir en términos de esa relación entre las familias de subconjuntos de X. En ese caso decimos que X es más fina que B o que B es más gruesa que X, y significa que por cualquier elemento de la familia B, en ese caso por cualquier bola centrada en X0, existe un elemento de la familia X, en ese caso existe una cola de nuestra sucesión que está completamente adentro de B. Entonces, en cualquier bola hay una cola de la sucesión que está totalmente adentro. Eso es la convergencia. Esa relación que va a determinar convergencia es una relación sobre la potencia de X, porque es una relación entre familia de subconjuntos de X. Es reflexiva, claramente cualquier familia está más fina que sí misma, y transitiva, es fácil de ver, pero no es antisimétrica. En otros términos, aunque esté usando un símbolo que sugiere una relación de orden, ahí sobre todas las familias no es un orden. Pero se puede claramente transformar en una relación de orden de la forma canónica, considerando la relación de equivalencia, que dice que dos familias de subconjuntos de X son equivalentes si una es más fina que la otra y viceversa. Quiero poner hincapié en el hecho que si esa relación entre familias va a determinar la convergencia, del punto de vista de la convergencia, no va a cambiar nada si cambiamos una familia por una familia equivalente. En ese caso, dos familias de subconjuntos de X son equivalentes exactamente si generan la misma familia de subconjuntos de X cuando las completamos por lo que voy a llamar superconjuntos. ¿Qué quiero decir con eso? Si A está incluido en C, voy a decir que C es un superconjunto de A. ¿Y qué quiero decir cuando digo que completo una familia por subconjuntos? Que cada vez que tengo un elemento A de la familia script A, todos los subconjuntos de A los agrego a la familia. Y lo hago para todos los elementos de A, y así tengo la familia completada, que está denotada así con una flecha para arriba. Entonces, cuando completamos, decir que dos familias son equivalentes, es decir que cuando las completamos, tenemos el mismo resultado. Acuérdense que la convergencia se traduce como esa relación entre familias de subconjuntos. Y vimos que claramente no va a cambiar nada del punto de vista de esa relación si cambiamos una familia por otra equivalente. Y por definición, una familia es equivalente a su familia completada por superconjuntos. Y entonces, la convergencia se trata realmente de ese tipo de familias completadas por superconjuntos. Y en ese caso, esas familias son lo que se llaman filtros. Un filtro sobre X es una colección de subconjuntos de X que está cerrada por superconjuntos. Lo cual significa que si no queremos obtener toda la potencia de X, hay que asumir que
los elementos de F no son vacíos, porque si no, cuando tomamos los superconjuntos, vamos a conseguir toda la potencia. Y los filtros tienen una tercera propiedad que es la cerradura bajo intersección de un número finito de sus elementos. Y eso, si piensan en las familias que vimos antes, en términos de convergencia, X será la familia de las colas de una sucesión. Y esa familia claramente está cerrada bajo intersección finita. Mientras la familia de las bolas centradas en X0 también están, porque si tenemos la intersección de dos bolas, bueno, una tiene un radio más chico que la otra y entonces es la más chica de las dos bolas. Entonces esas familias están cerradas bajo intersección y como resultado, cuando las completamos por superconjuntos, obtenemos filtros. Y la convergencia se trata de convergencia de filtros generados por las bolas centradas en X0 de un lado y las colas de la sucesión. Por supuesto, ya vimos que también se puede mirar a ese nivel sin completar por superconjuntos, y ese tipo de familias se llaman base de filtro. Una base de filtro sobre un conjunto X es una colección de subconjuntos de X, tal que cuando la completamos por superconjuntos obtenemos un filtro. Y una caracterización de ese tipo de familia es decir que si tenemos dos elementos de la familia, hay un tercero que está contenido en la intersección de los dos elementos. Entonces podemos hablar de convergencia para bases de filtro y también para filtros. La convergencia realmente solo depende del filtro. Y si miramos bases de filtros y miramos las clases de equivalencia por la relación que vimos de ser más fina y viceversa, clase de equivalencia de una base de filtro contiene solo un filtro. Entonces, en términos de convergencia, hay un filtro que representa la convergencia de todas sus bases de filtro. Ahora vamos a regresar al marco topológico y hablar de reformular los conceptos clásicos en términos de convergencia. Si tengo un espacio topológico, voy a usar esa notación con ese O de familia. O de X son todos los conjuntos abiertos que contienen X. Eso es una base de filtro porque la intersección de dos conjuntos abiertos es abierto, entonces esa familia está cerrada por intersecciones finitas. Claramente, dado lo que vimos, vamos a considerar naturalmente el filtro generado por esos conjuntos abiertos alrededor de X, que se llama el filtro de vecindades de X. Y ahora, la definición clásica de convergencia de una sucesión en un espacio topológico es la siguiente, que por cualquier conjunto abierto alrededor de X, si vamos lo suficientemente profundo en la sucesión, todos los términos están en el conjunto abierto. Es decir, exactamente que el filtro generado por la sucesión, en otros términos tomamos las colas de la sucesión y completamos por superconjuntos, es más fina que el filtro de vecindades de X. Y ven que la convergencia no se trata de la sucesión, sino del filtro que genera la sucesión. Ahora, en esos términos, primero, la primera observación es que
Eso sugiere una definición más general de convergencia, no solamente para sucesiones, pero para filtros en general. Y decir que un filtro F converge a X en esa topología, si F es un filtro más fino que el filtro de vecindades de X. Claramente, un subconjunto es abierto si pertenece al filtro de vecindades de X para todos los X, para todos sus miembros. Eso es más o menos por definición. Y ahí hay algo un poquito técnico que no voy a pasar mucho tiempo a explicar, pero quiero poner hincapié en el hecho que ese filtro de vecindades no es cualquier filtro, tiene propiedades particulares. Primero, el punto X es un miembro de cada vecindad. Entonces, si tomo la intersección de todos los elementos del filtro de vecindad, va a contener X. Eso es una cosa. La segunda es que está generado por conjuntos abiertos, que tiene esa propiedad particular que vimos ahí, que es de ser una vecindad de todos sus miembros. Y bueno, se puede formalizar esa propiedad de esa forma. No quiero pasar demasiado tiempo sobre eso, pero eso es una forma de escribir precisamente que ese filtro tiene una base de filtro formada por conjuntos abiertos. Los conjuntos abiertos es la forma de dar la estructura normalmente para una topología. Y vimos que dar la topología induce una noción de convergencia de filtros que tenemos acá. Y en la otra dirección, si tenemos una noción de convergencia de filtro, eso permite caracterizar los conjuntos abiertos. ¿Qué significa que algo está abierto? Significa que cualquier filtro que converge a un punto de O contiene O. Eso porque si converge a un punto de O, vas a estar más fino y entonces contener el filtro de vecindades, en particular contener a O. En la forma clásica de presentar la topología se llama cerrado un subconjunto de X, que es el complemento de un conjunto abierto. Eso no tiene nada de intuitivo de qué significa, ¿no? Porque los abiertos son dados de forma un poquito arbitraria, ¿no? Y después los cerrados son solamente los complementos. Cerrado significa lo que queremos que signifique. Es decir, es cerrado por la convergencia, que contiene sus límites. Y sí, así se puede caracterizar si tenemos ese punto de vista de la convergencia de filtros. Cerrado es equivalente a decir que cualquier filtro que contiene ese cerrado, su límite, el conjunto de todos sus puntos límites, está contenido en C. Entonces, C es cerrado en un sentido intuitivo, ¿no? Contiene sus límites. La clausura de un subconjunto de X clásicamente se define como el cerrado más pequeño que contenga A, en otros términos, la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen A. Y eso tampoco es súper intuitivo, pero es claro de qué se trata si lo escribimos en términos de convergencia. La clausura es la unión de los límites de los filtros sobre A. En otros términos, X está en la clausura si hay un filtro sobre A que converge hasta X. Y entonces, para formar la clausura, solo vamos a tomar los límites de todos los filtros sobre A y formar así la clausura. La continuidad también
se reformula de forma más intuitiva. De forma clásica, continuidad en X0 significa que si tomamos un objeto, un subconjunto de Y abierto que contenga la imagen de X0, entonces su preimagen está abierta. Y eso es mucho más intuitivo la formulación. Si F converge a X0, entonces la imagen del filtro F converge a la imagen de X0. Y la imagen del filtro F es lo que piensan que es, ¿no? Tomamos la imagen de cada miembro, eso nos da una familia de subconjuntos de Y que resulta ser una base de filtro y la completamos por superconjuntos para obtener un filtro. Quiero notar que esa noción de convergencia inducida por la topología satisface unas condiciones básicas. Una de ellas es que si tomamos un filtro más fino que otro, entonces va a tener más puntos límites, por definición. Otra observación es que como X pertenece a todas las vecindades, entonces significa que el filtro generado por el singular X tiene que converger al punto que lo define. Les quiero recordar que hay una condición especial sobre el filtro de vecindades en el caso topológico, que se puede escribir de esta forma. Y ahora quiero mencionar que una forma de dar la estructura de topología es directamente en términos de la convergencia, dando un filtro a cada punto. Entonces es una función de X a los filtros sobre X. Y cada uno de esos filtros, bueno, contiene X en la intersección de sus miembros y satisface esa condición que voy a llamar diagonal sobre el filtro de vecindades. Con una función de vecindad de esa forma podemos definir una noción de convergencia de filtros simplemente de la misma forma, ¿no? Diciendo que el filtro converge a X si es más fino que ese filtro que obtenemos con la función de vecindad. Y entonces eso da nociones naturales de conjuntos abiertos y cerrados, exactamente como lo vimos antes en el caso de una topología dada por los conjuntos abiertos. Y resulta que la familia de los conjuntos abiertos que obtenemos de esa forma es una topología, y una topología por la cual los filtros de vecindades coinciden con los filtros dados por la función de vecindad. En otros términos, eso es una forma equivalente de presentar a una topología. Ahora, esas reformulaciones de nociones topológicas en términos más intuitivos, usando la convergencia de filtros, necesitan todos los filtros. En general no se puede obtener solamente considerando los filtros generados por sucesiones. Entonces se necesita filtros generales. Pero sí, bastan las sucesiones en el caso métrico y por esa razón esos resultados seguidos se presentan a los estudiantes con sucesiones en el caso métrico. Ahora, ¿por qué queremos salir de las topologías? En el título hablé de espacios de convergencias y son estructuras más generales que las topologías. Y voy a tratar de daros un poco una idea muy rápidamente de por qué nos sirve considerar esas estructuras más generales. Y me voy a enfocar en ese hecho que los cocientes no se comportan bien en el sentido que no son ni hereditarios ni productivos. Voy a hablar de lo que significa. Voy a enfocar principalmente en el lado hereditario y simplemente mencionar el tema con la productividad.
Otro tema muy importante, pero bueno, podría dar pie a una charla separada, es que no hay buena topología canónica sobre los espacios de funciones. En términos categóricos, que tal vez van a abordar con el doctor Sandoval, la categoría de las topologías con funciones continuas no es cartesiana cerrada. Es la forma sofisticada de decir que no hay buenos espacios de funciones. Eso he decidido no hablar de eso en detalles porque me falta tiempo. Entonces empezamos con los cocientes. Cocientes es una estructura con la cual están familiarizados, por lo menos espero. Si tienen un espacio topológico, y vamos a olvidarnos de la topología por un segundo y considerar una relación de equivalencia sobre el conjunto X. Entonces podemos mirar el conjunto cociente, vamos a decir Y, y Q acá es la sobreyección canónica que manda un X a su clase de equivalencia. La topología cociente siempre se puede poner, siempre hay una topología sobre el cociente que vuelva esa sobreyección canónica continua y que lo hace de forma maximal en el sentido de con la topología más fina, es decir, la con más conjuntos abiertos. Para tener la continuidad se necesita que si algo está abierto en Y, su preimagen tiene que estar abierta en X. Y para hacerlo de forma maximal, vamos a decir que es si es solo sí. Y resulta ser la topología más fina que vuelva a la función continua. Hereditario se refiere a los subespacios. Entonces, primero vamos a hablar de subespacios en el caso topológico. Si tengo un subconjunto A de un espacio topológico, la topología inducida por la topología de X sobre A es definida de esta forma, que un subconjunto de A está abierto en la topología inducida si es la intersección con A de un abierto de X. Y resulta ser la topología más gruesa, es decir, con menos abiertos, que vuelva a la inclusión de A a X continua. Tal vez es más fácil entender desde el punto de vista de la convergencia. Otra forma de decir eso es decir, si tengo un filtro sobre A y un punto X que pertenece a A, ese filtro va a converger a X en la topología inducida si X es también un límite del filtro generado sobre X por el filtro sobre A, ¿no? Porque si tengo un filtro sobre A, es una base de filtro sobre X, entonces puedo completar por superconjuntos en X. Tengo un filtro, y si converge en X, entonces converge en la topología inducida. Ahora, estamos por fin en una posición de hablar de qué significa que los cocientes no son hereditarios. Si tomo un subconjunto del cociente, puedo mirar su preimagen por la sobreyección canónica. Y ahora hay dos formas naturales de poner una topología sobre B. Se puede poner la topología inducida por la topología cociente de Y directamente, o se podría poner la topología inducida por X sobre la preimagen de B y después la topología cociente para eso. Y decir que los cocientes son hereditarios es decir que esas dos formas siempre resultan en la misma estructura. Pero eso no funciona en topologías. Y acá está un ejemplo muy sencillo, finito, donde tomamos
un conjunto con 4 puntos 0, 1, 2, 3. Con esa topología acá, significa que los rectángulos son los conjuntos abiertos no vacíos. Y la relación de equivalencia simplemente identifica 2 y 3. Entonces Q manda 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2 y 3 a 2. Y ahora miramos la topología cociente. Recuerda que un subconjunto de Y del cociente es abierto si su preimagen está abierta. La preimagen de algo que de 0 es 0, no es abierto. De 1 es 1, no es abierto. De 2 es 2, no es abierto. De 2 es 2 y 3, ¿no? Y ninguna de esas cosas son abiertas. Entonces hay que poner cosas juntas. 2 y 0 da 0, 2, 3. 2 y 1 da 2, 1, 3. Todo eso no está abierto. Y la única forma de obtener algo abierto es tomar todo. Entonces, tenemos solo dos conjuntos abiertos en el cociente, el vacío y todo el espacio. Si miro el subconjunto B, que es 0, 1, y miro su preimagen, también es 0, 1. Si miro la topología inducida por la topología cociente sobre eso, bueno, va a ser antidiscreta, es decir, los dos abiertos son el vacío y B. Pero si miro la topología cociente de la restricción de Q, ahora tenemos algo muy diferente porque si tomo la topología inducida acá sobre 0, 1, obtengo que el singular 0 y el singular 1 están abiertos. Y entonces de este lado 0 y 1 también están abiertos. Entonces no tenemos esa característica hereditaria. El problema surge ya con espacios topológicos finitos. Cuando tenemos un problema con algo que queremos tener y que no sucede, hay dos formas de pensarlo. O pensamos que estamos mirando estructuras demasiado generales y hay que agregar condiciones para que suceda lo que queremos. Pero no hay ninguna esperanza de este lado, en ese caso, porque ya con espacios finitos no funciona. La otra forma es decir, bueno, no hay lugar para que suceda lo que queremos, ¿no? Como por ejemplo, no hay lugar en los números reales para factorizar todos los polinomios. Es que tenemos que agregar lugar hasta los números complejos para poder hacerlo. Y entonces es lo que vamos a hacer en ese caso para resolver ese problema. Primero, una generalización modesta es una pretopología. La presentación de topología en términos de convergencia se puede hacer a través de una función de vecindad, como vimos. Y ahora vamos a considerar una variación, que es una función de prevecindad, donde solo sacamos la segunda condición, que correspondía a decir que los filtros de vecindad tienen una base de filtro compuesta de conjuntos abiertos. Con una función de prevecindad podemos jugar el mismo juego y definir una noción de convergencia para todos los filtros, donde el filtro converge al punto si está más fino que ese filtro V de X. Y eso nos da una noción de conjunto abierto, como antes. Y si miramos todos los conjuntos abiertos, forma una topología. Pero ahora el límite para esa topología y el límite para esa convergencia definida por esa fórmula, ahora no coinciden. Que es la diferencia con el caso de función de vecindad.
Acá arriba solo quería mostrar un ejemplo sencillo de una pretopología que no es una topología. Entonces, en el plano podemos tomar un filtro de prevecindad a un cierto punto de coordenadas x, y, tomando una cruz así. Y ven que en ese caso no hay forma de decir que un elemento es prevecindad de todos sus elementos, ¿no? Que un elemento de ese filtro, tomo una cruz así, no contiene, si tomo otro punto que pertenece a esa cruz, no contiene una cruz centrada en ese otro punto. Entonces, no va a ser topológico porque no tiene esa propiedad que n de x es n de x. Ahora podemos hablar en el contexto pretopológico también de pretopología inducida o pretopología cociente, y lo vamos a hacer exactamente de la misma forma que para topología. La pretopología cociente es la pretopología más fina que vuelve la sobreyección canónica continua, mientras la pretopología inducida es la pretopología más gruesa que vuelve la función de inclusión continua. Ahora, si regresamos al caso anterior, el ejemplo anterior donde la topología cociente no era hereditaria, ahora si tomamos la pretopología cociente en vez de la topología cociente, el espacio dominio X sigue siendo topológico, lo cual se puede ver también como un espacio pretopológico, pero ahora sobre el cociente ponemos la pretopología más fina que vuelva la sobreyección canónica continua. Más fina significa que los filtros de prevecindario están más finos también. Ahora significa que esos son los filtros de vecindarios en X. Por continuidad necesitamos que la imagen de ese filtro, que es 0,2, converge a 0 y a 2. Entonces lo vamos a conseguir así, con ese vecindario, prevecindario para 0 y ese para 2. Y necesitamos que 1,3, la imagen de 1,3, que es 1,2, converge a 1 y a la imagen de 3, que es 2. Entonces tenemos esa situación, pero no necesitamos más esta vez que 0 converge a 1 y 1 a 0. Lo cual dice que ahora el subconjunto B que nos daba problema, que es 0, 1, es discreto en lo cual es decir, el único filtro que converge a 0 es el principal del singular 0, el único que converge a 1 es el principal del singular 1. Eso pasa en las dos estructuras, la inducida por la pretopología cociente y la inducida por el cociente de 0, 1, cuando tomamos la restricción de Q a la preimagen de B. Y eso no es una casualidad. En general, los cocientes pretopológicos son hereditarios, pero no son productivos. ¿Qué significa eso? No voy a entrar en ningún detalle. Si tomamos una sobreyección, la podemos siempre interpretar como sobreyección canónica por un cociente y vamos a decir que es cociente si la estructura sobre el codominio es la estructura cociente en la categoría que consideremos. Y decir que los cocientes son productivos es decir que si tengo dos funciones cocientes, el producto de esas funciones también es una función cociente. Eso no sucede en pretopologías,
pero sí va a suceder en los espacios de convergencia, que por fin llegamos a definir. Y ahora, en vez de definir la convergencia a partir de un filtro particular en cada punto, simplemente vamos a decir cuáles son los filtros que convergen a cada punto. Formalmente significa que tomamos una relación entre los puntos de X y los filtros sobre X, y la vamos a denotar así, que X es un punto límite para la relación Xi del filtro F cuando X y F están relacionados por la relación Xi. Y vamos a pedir dos axiomas que son los mínimos que observamos en topologías, que cuando el filtro es más fino tiene un límite más grande y que por cada punto el filtro generado por el singular converge al punto que lo define. La continuidad es lo que esperamos, es simplemente la preservación de los límites. Y continuidad induce una noción de orden entre convergencias sobre el mismo conjunto. Es decir, vamos a decir que una convergencia Xi es más fina que una convergencia teta sobre el mismo conjunto si la identidad de Xi a teta es continua. Es decir, el límite de Xi de cualquier filtro es un subconjunto del límite de teta. Ahora, como vimos, cada topología se puede ver como una convergencia, solo mirando la convergencia inducida por los filtros de vecindades, y cada pretopología es también la convergencia inducida por los filtros de prevecindades. Ese orden sobre las estructuras de convergencia sobre un conjunto fijo vuelve el conjunto de todas esas convergencias en una retícula completa, donde el supremo es dado por la intersección de los límites y el ínfimo por la unión de los límites. Y eso nos da estructuras finales y estructuras iniciales. La estructura final por una función donde tengo una convergencia en el dominio, pero no en el codominio, puedo definir en el codominio la convergencia más fina que vuelva a la función continua, y es lo que vamos a llamar la convergencia final para f y xi. Y de forma dual, si no tenemos una convergencia en el dominio, pero sí la tenemos en el codominio, entonces existe la convergencia más gruesa sobre el dominio que vuelva a la función continua. Y una observación interesante, aunque sea inmediata, es que la continuidad se puede interpretar como como una inigualdad entre convergencias sobre el mismo espacio, que sea el dominio o el codominio. Ahora, las construcciones estándares como subespacio, cociente, producto, todos se definen de forma canónica en términos de las estructuras iniciales o finales. Por ejemplo, la convergencia inducida sobre un subconjunto es simplemente la convergencia inicial por la inclusión, la función de inclusión. El cociente, si tenemos una sobreyección, es simplemente la convergencia final. Y el producto es la convergencia inicial, es decir, la inicial por las proyecciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, Px es la proyección del producto a X. Tomamos todas las proyecciones sobre los factores y tomemos el supremo de las convergencias iniciales para cada una de las proyecciones, es decir, lo que obtenemos es la convergencia más gruesa que vuelva todas las proyecciones continuas. Y en ese contexto los cocientes son hereditarios y productivos. Y también, lo que no voy a abordar, tenemos una estructura canónica sobre los espacios de funciones que vuelve a la categoría lo que se llama cartesiana cerrada.
lo cual significa que la categoría de los espacios de convergencia es topológica. Eso significa que tenemos todas las estructuras iniciales y finales, y también es extensional, significa que los cocientes son hereditarios, y es cartesiana cerrada, tenemos estructuras de funciones que funcionan bien. Y todo eso juntos significa que es lo que se llama un casi topos, y eso significa que es un marco muy conveniente para hacer topología. Ahora, las topologías están en la categoría de todos los espacios topológicos con funciones continuas. Es una subcategoría de la categoría de los espacios de convergencia con funciones continuas, y cuando tenemos una convergencia, los conjuntos abiertos se pueden definir como lo vimos, y definen una topología que vamos a denotar por TXI, que es la modificación topológica de la convergencia. Y esa modificación tiene buenas propiedades, preserve el orden que tenemos, es contractiva, siempre obtenemos una convergencia más gruesa. De verdad, es la topología más fina dentro de las topologías más gruesas que existen. Y una convergencia es topológica exactamente cuando tenemos igualdad, lo cual significa que la modificación es idempotente. Como dije, esa modificación es la más fina de todas las topologías más gruesas que existen. Y más importante, si tenemos una función continua entre dos espacios de convergencia, es también continua entre las modificaciones topológicas, lo cual es decir que esa modificación T, que podemos ver como algún tipo de función entre los objetos de las dos categorías, es un funtor que manda un objeto de conv a un objeto de top, y un morfismo de conv a un morfismo de top. Y es un funtor muy particular que se llama un reflector. Y resulta que también hay un reflector de conv sobre pretopología. Y para definirlo es fácil. Si tenemos una convergencia, podemos definir el filtro de prevecindad, que es la intersección de todos los filtros que convergen al punto. Y la convergencia es una pretopología cuando ese filtro también converge al punto, pero no tiene que ser. Y la modificación pretopológica es simplemente la convergencia inducida, como lo vimos antes, para la función de prevecindad correspondiente a esa definición acá. Y resulta que esa modificación pretopológica también es un reflector, es un funtor, tiene las mismas propiedades. Y esos reflectores permiten definir varios tipos de cocientes. Como vimos antes, la modificación topológica es la más fina de las topologías más gruesas que la convergencia, y de forma similar para la modificación pretopológica, que es la más fina de todas las pretopologías más gruesas que la convergencia. Y como la topología cociente es la topología más fina que vuelva F continua, en otros términos, es la topología más fina dentro de las convergencias que están más gruesa que la convergencia final. Entonces, casi por definición es la modificación topológica de la convergencia final. Y de la misma forma, la pretopología cociente resulta ser la modificación pretopológica de la convergencia cociente. Y resulta que hay no solamente los cocientes topológicos, pero también los cocientes hereditarios, son los dos que discutimos hoy, que resultan ser los cocientes con respecto a la categoría de las topologías, o para los hereditarios, cocientes con respecto a la categoría de las pretopologías.
Si tomamos una función, una sobreyección entre espacios topológicos, es cociente si tenemos esa inigualdad entre la topología sobre el codominio y la modificación topológica de la convergencia final. Hereditariamente cociente es una noción natural que aparece en la literatura de topología. Se puede caracterizar en términos que van afuera del marco topológico, usando pretopologías, la modificación pretopológica, y hay otras modificaciones dentro de las convergencias. Eso es el reflector sobre lo que se llama paratopología, eso es el reflector sobre lo que se llama pseudotopología. Esas inigualdades caracterizan clases de funciones que aparecen naturalmente en la literatura de topología, pero se caracterizan estructuralmente más naturalmente usando esos reflectores dentro del marco más amplio de las convergencias. Y así se caracterizan las aplicaciones, las funciones, perdón, bicocientes, numerablemente bicocientes, y también las casi abiertas corresponden a las funciones que son cocientes dentro de las convergencias. Por supuesto, si tenemos una función entre dos espacios topológicos, los podemos considerar como espacios de convergencia y ver cuando la función es cociente no solamente dentro de la categoría de topología, pero también en la categoría más amplia de convergencias. Bueno, y eso es todo lo que quiero presentar hoy. Hay mucho más que hacer con espacios de convergencia, pero dado el límite de tiempo, lo voy a dejar con eso, solamente indicando que pueden ver detalles y las demostraciones de todas esas cosas en ese artículo que se llama Espacios de Convergencia, ¿por qué? Que se ubica en el libro de las ediciones de la UAP, Topología y sus aplicaciones, número 8. Hay varios problemas con el PDF en eso, entonces les voy a dirigir en la versión de mi sitio. Acá tienen la dirección, pueden ir en la sección de preprints y encontrar ese artículo ahí, con una versión que arregla varios de los problemitas que tiene el PDF del libro. Si quieren saber más sobre las convergencias, el libro a la izquierda, Convergence Foundations of Topology, es mi libro en colaboración con Doletsky, que es un libro que rehace lo que se haría en un libro de topología, pero desde el punto de vista de la teoría de convergencia. Y los dos otros libros, si se interesan en aplicaciones en análisis funcional, entonces son buenas fuentes para aprender más sobre esos temas. Y con eso les agradezco por su atención y voy a terminar acá.